igualmente correspondidos, igualmente amados. Sí, amén. Hemos estado hablando acerca de principios de prosperidad. Vamos a seguir con la misma línea, nomás que el día de hoy va a ser un poquito diferente. Quiero retomar un puntito que toqué el miércoles. El miércoles me tocó, bueno, no me tocó. No se escucha aquí. Me tocó fuerza. Sí, aparte que no me tocaba compartir en lugar del que le tocó. El miércoles comí con mi pastor, generalmente comemos algunos jueves, pero fuimos a comer el miércoles y le platiqué, le dije, estoy enseñando acerca de esto, porque yo todo lo comparto con él. Dice la Biblia que tenemos que compartir con aquel que nos invitó, con aquel que nos enseñó, dice así la Biblia. Entonces yo todo lo comparto con él, que aparte pues no me cuesta trabajo y me da mucho gusto siempre, porque siempre está dispuesto a escucharme, y para mí es mi segundo papá. Y bueno, me dice, háblales de la honra, dice, porque la honra es muy importante para lo que es la bendición de Dios en nuestras vidas, la prosperidad de nuestras vidas, la honra a Dios, la honra a papá, a mamá, a tu padre espiritual, a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja. Es importante porque yo siempre, de hecho con los que he platicado así más cerca le he dicho, pues tu bendición está ligada a tu matrimonio. Si estás bien en tu matrimonio, la bendición está lista para caer, pero también tiene que ver la honra al Padre espiritual, o sea, al Padre celestial y a nuestros padres físicos. Y fíjate, ¿por qué lo traje otra vez a la memoria otra vez? ¿O por qué lo estoy mencionando otra vez? Porque el día de ayer Dios me estuvo hablando y me dijo, hay gente que dice que me honra a sus padres o a su pastor, pero hay resentimientos ocultos. No hay gente que dice, no, sí, yo amo a Dios, yo lo quiero, pero están resentidos internamente. Dicen que aman a Dios y a lo mejor sí lo aman, pero pues a lo mejor le pidieron a Dios que Dios no les ha cumplido, y entonces dicen, bueno, pues ¿por qué? Si yo me congrego todos los miércoles y los domingos, si yo oro, si yo leo mi Biblia, ¿por qué Dios no me ha dado esto? Y están enojados con Dios. No se lo dicen, ni lo dicen, pero Dios me dijo, están enojados conmigo. O ¿cuántos de nosotros estamos resentidos con papá o con mamá? ¿Cuántos de nosotros inclusive nos dimos cuenta o se dieron cuenta que el pastor es humano y resulta que sí, que en algunas fallas, o a veces no falla, a veces creemos que falló porque no está haciendo las cosas como nosotros creemos que debían de ser hechas. Entonces son dos cosas. Una cosa es que sí falla, tiene fallas de carácter como humano, y otra cosa que de repente se hizo algo, se tomó una decisión y no estamos de acuerdo con ellas y pensamos que lo hizo mal, pero en realidad no fue que lo haya hecho mal, a lo mejor lo está haciendo bajo la dirección de Dios, porque de repente Dios te pide hacer cosas. Imagínate, tú ves a Oseas ahí, ¿qué le pidió Oseas? Que se casara con una prostituta. Le dijo, ve y cásate con una mujer de fornicación y ten hijos de fornicación. Le dice, porque mi pueblo se ha fornicado. O sea, como una advertencia al pueblo de Dios. Entonces de repente Dios pide cosas raras y a veces no entendemos lo que Dios está pidiendo ni por qué Dios lo está pidiendo. A mí me llegó a pasar. Afortunadamente yo ya pude reconciliar la humanidad de mi pastor y puedo pasar por alto casi cualquier cosa que de repente se haga o se diga que yo de momento no esté de acuerdo. Porque me ha pasado muchas veces que digo, bueno, si yo no estoy de acuerdo con esto, y me pongo a orar, Padre, pues revélale a él o revélale a mí si quién está mal. Y de repente veo que mi pastor corrige el punto, o de repente yo digo, no, pues ya lo entendí, no lo había entendido porque no lo había visto desde su punto de vista, y entonces ahorita ya puedo entenderlo. Entonces a veces pasa mucho eso. Entonces yo ya pude conciliar y
prácticamente no me molesta, a veces inclusive detalles de carácter, porque todos tenemos detalles de carácter. Entonces tiene detalles de carácter y a mí ya no me molestan. Yo pude hacer a un lado todo eso y decirle, ¿sabes qué? Te amo como eres. De hecho dice la Biblia que el amor cubre todas las faltas, ¿no? Entonces cuando no estamos cubriendo todas las faltas es que no estamos amando. Si estamos viendo las faltas en los demás es porque no los estamos amando, porque el amor cubre todas las faltas, dice la Biblia. Entonces Dios me decía que muchas veces esos resentimientos son un tapón que impide que caiga la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces tienes que hallar la manera de reconciliar la humanidad de tu pastor, de reconciliarte con tus padres físicos y aún con tu padre espiritual, con tu padre celestial, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios no me dio esto? Y estamos enojados con Dios y en su palabra dice esto y no lo veo y a veces pues nosotros somos los que estamos deteniendo la bendición, no es que sea Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. El día de hoy voy a hablar de las primicias. Vamos a Romanos 11, verso 16. Romanos 11, 16. De hecho, yo prácticamente he hablado, no sé, una vez de las primicias desde que estamos aquí. A ver, ¿quién lo había oído? Que yo predicaba de las primicias. La mitad, o sea, los nuevos no han oído que yo hable directamente o de una prédica acerca de las primicias. Romanos 11, 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, si tu primicia la santificas, ¿qué es santificar? Apartarla para Dios. La apartas para Dios, todo lo demás es santo. Quiere decir que todo lo demás, en todo lo demás va a estar la bendición de Dios. Abundante. De hecho dice la Biblia, todo primogénito que abriera la matriz será mío, apartado para Dios. ¿Qué hizo Ana? ¿Saben quién es Ana? La que no podía tener hijos, la mamá de Samuel. ¿Qué hizo la mamá de Samuel con Samuel? Se lo consagró y luego que nació, se lo llevó al templo. Lo llevó al templo y ahí lo dejó. Y fue lo máximo haberlo llevado al templo. De hecho, fue uno de los profetas, es el único profeta que dice la Biblia que no dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. O sea, quiere decir que obedeció al 100%. El único que obedeció a Dios al 100%. Samuel. Pero fue consagrado desde al 100%. Sí. Y a David también. Nomás que a Saúl lo ungió con redoma y a David lo ungió con cuerno. Pero ya esa es otra historia. Como dijo la viejita, ¿cómo se llamaba la viejita? Doña Chonita. Esa es otra historia. Bueno, si lo primero es santo, Dios santificará lo demás. Por ejemplo, yo, vamos a decirlo de este modo, yo también soy oveja de mi pastor, ¿verdad? Y le diezmo a mi pastor. Y yo le doy a mi pastor, aunque no lo vea seguido, pero Dios sabe que yo lo aparto en un sobre, el primer 10%, no el segundo 10%, no el tercer 10%, no el último 10%, porque si aparto lo primero, Dios va a bendecir lo demás. Y yo he visto cómo Dios multiplica y cómo Dios hace rendir lo demás, porque lo primero es bendito. Y la masa restante, o sea, lo que queda, Dios lo sigue bendiciendo. Porque hay gente que a lo mejor lo deja para el último y a veces ya hasta el último y esto se lo gastaron y luego a veces andan haciendo tratos con Dios y raros y bueno. Pero pastor, vamos ahí. ¿Sí? De cualquier manera, en cualquier manera el diezmo es, Moses. Sí, el diezmo es de Dios, sí. No, pero es más bendición cuando es el primer diezmo, pero. Sí, sí, claro. No me decían, no, yo te vendo, ya no. Bueno, ¿te acuerdas cuando hablamos de prosperidad y que les mencionaba lo del libro de
el rinoceronte, que este hombre no había pagado sus diezmos y pidió prestado para pagarlo atrasado, y Dios le ayudó a pagar sus deudas. Entonces, sí hay bendición, pero la bendición es mucho más abundante cuando es el primero. Romanos 8:23. Estamos hablando que si la primicia es santa, el resto también es santo. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, fíjate, Dios nos enseña, Dios dio las primicias, dio su primer hijo, lo entregó, ¿no? Jesús existe desde el principio. Entonces, ni modo que dijeran que Adán fue el primero y lo entregó a Adán, ¿no? O sea, no entregó a Ismael, ¿sí? Entregó al legítimo, lo entregó por cada uno de nosotros. Y no solo eso, que también nos dio las primicias del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las primicias también? Lo primero, lo mejor, Pero ¿sabes qué también son las primicias? De hecho, la Biblia también habla de las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? no, algo que une. Las arras es una primicia, son unas monedas. Se entregan unas monedas como promesa, como señal y promesa para la prosperidad en el matrimonio, para el cuidado en el matrimonio. Y entonces, si Dios dio las arras del Espíritu, se lo dio a la esposa, ¿no? ¿Quién es la esposa? Dice la Biblia, ¿no dijo Pablo? Los he desposado con un solo marido y los he vestido blancos y sin manchas para que poderlos presentar como una virgen, dice Pablo, al marido que es Cristo. Y entonces la esposa del Cordero, porque la Biblia habla de la esposa del Cordero, es la iglesia. La iglesia no son los muros, somos nosotros. Y a nosotros ya se nos dio las arras, las primicias. O sea, las primicias son como la probadita de lo que va a venir después. Y dice la Biblia, que si el ministerio de piedra fue con gloria, y vimos el mar abierto, y vimos fuego bajar del cielo, o sea, mucho más lo será el ministerio del Espíritu. O sea, lo que decíamos el miércoles, la creación, la gente de afuera, que no conoce a Dios, está gimiendo por dentro, porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿De quiénes? De nosotros. Entonces nosotros tenemos que manifestarnos gloriosamente. Para eso se necesita fe. ¿Sí? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, porque decían mucha fe, ¿no? Se necesita un granito que pueda ser regado, alimentado para seguir creciendo y ejercitado, porque la fe es como un músculo. Si no lo ejercitas, se te atrofia. 1 Corintios 15, 23. 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Dios entregó sus primicias. O sea, ¿qué pudo ser más valioso que la vida de Jesús? ¿Qué entregarías por uno de tus hijos? ¿Cuánto dinero? ¿O qué valor le pondrías económico a tus hijos? Entonces imagínate, Dios dio lo más, por eso dice la Biblia, si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él las cosas que no valen? Que nosotros somos los que le hemos dado tanto valor. Las cosas materiales, dice la Biblia, que se echan a perder, que la polilla se las come, son
perecederas, o sea, se pierden rápidamente. Y a esas cosas le damos tanto valor. Un día me dio tanta tristeza, estaba viendo las noticias de una chamaca no sé si en Nueva York, acaba de comprar su último teléfono, no sé si el iPhone o el iPhone o el otro, el Samsung, no sé cuál, el último se compró, y de repente se le cayó, estaba en el metro, y por agarrarlo se fue y la mató el metro, la mató. O sea, ¿cuánto valía para él un aparato que el día de mañana se devalúa a nada? Su vida, le dio el valor de su vida. Se aventó por el teléfono. Y eso fue hace unos años. Te apuesto que ese teléfono ahorita no vale ni 3 cacahuates, como dicen vulgarmente. Entonces le estamos dando valor a cosas que se pierden, perecederas. Ropa, carros, no sé, alhajas o lo que sea, que se pierden. Hay cosas más importantes. Y dice la Biblia que, fíjate, la palabra que dio al principio, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si tu corazón está correctamente en las manos de Dios, todo lo demás te llegará. No necesitas ni andarlo buscando, porque te llega solo. Ok, Éxodo 23:19. Éxodo 23:19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. ¿Sí? Éxodo 23:19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra, o sea, los primeros frutos de tu labor, la primera cosecha, lo primero que recibas, traerás a la casa de Jehová. Proverbios capítulo 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Estábamos hablando al principio de ¿qué? De honra, ¿verdad? Y fíjate cómo dice aquí: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando traemos las primicias, estamos dándole honra a Dios, según lo que dice la Biblia, y yo no le escribí. Yo todavía ni nacía. Sí, la mandó a encuadernar, dice. Andaba con Matusalén y todos cansados. Sí. Dice, fíjate, eso es lo primero. Honra al Señor con tus primicias, con tus bienes. Y luego dice, ve la segunda parte. Entonces, o sea, como resultado de hacer esto primero, tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto o de vino. Tus graneros estarán colmados. ¿Qué significa la palabra colmados? Al tope. ¿Sí? Que es, no hombre, ya no me cabe nada más. Dice, y aparte dice, tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es el vino representa el gozo en la Biblia. Entonces, gozo y bienes, ¿te fijas? Gozo y bienes. Porque hay gente que tiene bienes pero no tiene gozo. No, teniendo gozo ya nada más te vale 3 cacahuates. Pero con Dios tienes las dos cosas: gozo y bienes. Deuteronomio 18, del 3 al 5. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Del 3 en adelante, el 5. Dice, este será el derecho de los ministros o de los sacerdotes sobre aquellos del pueblo que ofrezcan en sacrificio un buey o un cordero. Darán al sacerdote la pierna, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de lana de tus ovejas le darás, porque a él ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas las tribus, para que él y sus hijos ministren en el nombre de Jehová para siempre. Pero Dios no se queda con nada. A veces
les decía el miércoles, estamos más afanados por recibir que por dar. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, porque es el principio para recibir. Dad para recibir, si no das no recibes. ¿Sí? Lo lindo de esto sería que lo pudieras comprobar físicamente. Hay gente que ya lo ha comprobado físicamente y esa gente no falla. Fíjate, ¿quiénes son la gente que más dinero maneja a nivel mundial? De raza, hablando de razas. Los judíos. Los judíos religiosamente dan sus diezmos. Hasta Jesús dijo, no hombre, hasta de la mente del comino, o sea, de lo más pequeño de todo diezman. Diezman y dan primicias. ¿Y cómo? Y tienen la bendición de Dios económica. Porque fue la promesa de Dios para sus vidas y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Lo repito? Dios siempre cumple sus promesas. Aunque algunos las tengan por tardanza, como dice por ahí Pedro. Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 2. 31:2 de Crónicas. Segunda de Crónicas 31:2. Arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio sacerdotal o levítico, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran dentro de las puertas del atrio de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos del sábado, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Se habla de dos cosas, de diezmos y habla también de primicias. Todo esto es, si se fijan, dice para que los sacerdotes puedan vivir, o sea, para que se dediquen al 100%, o sea, para que no se distraigan en otras cosas. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente verso que vamos a leer, cuando Nehemías anda queriendo reconstruir, ¿cómo se llama? El templo, porque el templo está derruido. También los levitas que estaban haciendo, trabajando, se dedicaron trabajando en cosas no de Dios, en cosas no de Dios, en el campo y todo. Entonces cuando quiere reconstruir dice, pues necesitamos quien ministre, quién se dedica a esto, pero pues los sacerdotes. Dice, ¿por qué están acá? Pues porque necesitamos comer. ¿Por qué trabajamos en cosas que no son de Dios? Pues porque necesitamos comer. Y entonces Nehemías ordena que otra vez se restablezca la distribución de diezmos y primicias. Ahora, está la promesa de Dios, no nada más de que tú vas a dar, porque no das para quedarte sin nada, das para que venga más. ¿Sí? Nehemías, vamos a lo que hablábamos, Nehemías 10:35 en adelante. Nehemías 10:35 en adelante dice: y que cada año llevaríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas de la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. También acordamos llevar las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes, a los depósitos de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran el décimo de nuestras labores en todas las ciudades.
Hay gente que de repente, somos bien chistosos los humanos, ¿no? Tomamos lo que creemos que nos conviene de ciertos lados y de ciertos lados no, y desechamos lo que queremos. Y hay gente que dice, bueno, pues, ¿y qué onda? Pues ya estamos en el nuevo y que no sé qué. Y ahorita me acordé en Hechos, cómo lo hacían en el Nuevo Testamento. En el Nuevo estaba más grueso, más grueso que como lo maneja aquí. Creo que es, a ver, fíjate, vamos a leer desde el verso 33, dice 4:33 de Hechos, 4:33 en adelante, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracias era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces la gente estaba tan agradecida con Dios en aquel entonces que todo lo entregaban a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo administraran. No estamos llegando a esos extremos, y siempre nos hemos manejado aquí que de acuerdo a tu fe te manejas. ¿Mandé? No, si seguimos leyendo. Porque dice que ellos no tenían ningún problema en entregar todo. Ajá. Veía que los apóstoles manifestaban a Cristo con gran poder. La gloria de Dios. Sí, se veían las señales, se veían las sanidades, se veían todo. Mira, se han visto, hemos visto milagros, prodigios. Yo he visto ciegos ver, he visto gente en sillas de ruedas. ¿Alguno de los que está aquí les tocó ver alguno cuando oramos aquí con sillas de ruedas que se levantaron? ¿Y esa gente dónde está? O sea, como los leprosos, ¿cuántos fueron sanados? 10. Y uno regresó, y ni siquiera del pueblo de Israel. Dice, solo este extranjero vino a dar gracias. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, Nehemías 12:44. Dice, en aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para almacenar en ellos las porciones que la ley otorga a sacerdotes y levitas, los cuales llegaban a las ciudades, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas, y les servían. Me tocó ver, no sé si alguno vio en las noticias, porque fue algo como muy palpable y se hizo noticia, de que un pastor en Estados Unidos estaba recibiendo diezmos bien gordos, que llegaba gente con $10,000, con cheques así, y se los daban. Y mucha gente empezó a criticar, y a mí me dijo una, pues, lo primero que hace el que tiene mentalidad de esclavo, que va a ser con tanto y que no sé qué, ¿no? Pero en mentalidad próspera es diferente. A mí me gustaría darle un diezmo a mi pastor mensualmente de $10,000. ¿Sabes por qué? Si le estoy dando $10,000 a mi pastor de diezmo, quiere decir que estoy recibiendo 100,000. Si estoy recibiendo 100,000, me estoy quedando con 90,000 y le estoy dando. O sea, fíjate la diferencia de la mentalidad en la del esclavo y la del próspero. Yo sí quisiera dar, y he dado, de repente que me ha caído, he dado, bueno, yo siempre doy mis diezmos y siempre entrego dos sobres, no sé, tú has visto, y tengo años haciéndolo. Lo empecé a hacer una vez que empezamos a hablar de libertad financiera aquí, porque no lo hacía desde el principio, siempre diezmado, pero la ofrenda no la daba, la empecé a dar hace como, que serán unos 8 años yo creo, o 7, 8 años, empecé a dar aparte un sobre con ofrenda, yo no la daba. Y he visto
la mano de Dios, y Dios no me ha dejado ni un día. Todas las promesas en ese respecto las he visto cumplidas. Deseos en mi corazón los he visto cumplidos. Salmos 78, 51. Salmos 78, 51. Dice, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Esto está bien grueso, y a ver si lo entendemos. Los primogénitos de los egipcios fueron muertos, y los primogénitos de los israelitas fueron apartados, santos para Dios. Lo que yo les decía, siempre diezmamos, siempre damos nuestras primicias y siempre diezmamos. Unos lo hacen a Dios y otros lo hacen al diablo. Siempre. Porque cuando no le diezmas a Dios, el diablo te va a robar y vas a tener que estar pagando en medicina, y vas a tener que ya te robaron aquí, y que ya te robaron acá, que ya te robaron tu paz, ya te robaron tu salud, ya te robaron... Siempre. Y el diablo no se toma el 10. Toma más, a veces hasta, ¿cuánta gente hasta en la calle se ha quedado? O sea, siempre diezmamos, siempre damos. Entonces, nomás que el diablo nos tiene engañados. No, ya te van a quitar, no, ya. Y es al revés, es para protección. ¿Sabías que el diezmo es para protección? Si tú lees Malaquías 3, del 7 en adelante, es para protección. Y Dios reprenderá al ladrón de tu vida, dice. Y fíjate, no nada más reprende al ladrón, sino que siempre te va a rendir más. Yo he estado, por ejemplo, haz de cuenta que de repente ando justo de lana. Y digo, ching, nosotros por ejemplo tenemos un niño especial. Ching, hay que comprar los pañales. Y de repente, bueno, Dios proveerá. Y voy y están en oferta, o que los agarro hasta el 2x1, exactamente en el momento indicado. Siempre que voy, cuando necesito comprar algo, que es una necesidad que de repente, no sé, me llega, o está en oferta, o no sé, Dios siempre se hace cargo. Dios siempre se hace cargo. ¿Qué me vas a decir? Sí, me gusta, es que si quiero que quede grabado esto. Sí, quiero dar un ejemplo que yo no sé para quién sea el día de hoy, pero yo platicaba con, no le hace, con que se grabe está bien. Yo platicaba con alguien de que mucho tiempo me robaron en el trabajo y me dijo, ¿y hoy en día no te preocupas? Le dije, no. Pero oras por reprender, le dije, no, tampoco oro por reprender al ladrón de mi vida. ¿Por qué? Porque diezmo, le dije. Y Dios dice, yo reprenderé, en Malaquías dice, yo reprenderé al ladrón de tu vida. Entonces yo no tengo que orar, técnicamente no tengo que orar para que el ladrón se vaya, tengo que diezmar. Porque si oro y no diezmo, el ladrón va a seguir estando ahí, y ahí, y ahí. Y se asombraba esa persona, me dice, ¿de veras no te da miedo que te roben? Le dije, no. Ahorita le dije a Lupita, mira, anoche durmió en la camioneta, se me olvidó poner el seguro. Yo me levanté de la Virgen, se me olvidó poner el seguro y me subí. Pero ya no me asombro, no. Me dice, ¿le dejas el estéreo pegado? Tampoco estoy provocando a Dios a que, ¿no? A nadie. Pero no, si se me olvida no tengo miedo, no me van a robar porque Dios prometió Él reprender al ladrón de mi vida. Si se me olvida mi orar porque el ladrón se vaya, Dios lo hace por mí porque yo estoy diezmando. Entonces, sí quería hacer esa anotación ahí. Y no, a mí se me ha quedado el ¿cómo se llama? El carro con las ventanas abiertas. Y Dios es fiel. Salmos 105, 36. Y es lo que se trata. ¿Cuántos creen que la palabra, que lo que estamos leyendo es palabra de Dios? ¿Dios es mentiroso? No. Entonces Dios va a cumplir lo que Él prometió. Así es. Entonces así de sencillo debe ser. La fe no es complicada ni nada de lo que Dios nos pone es complicado. Nosotros somos los que nos complicamos la existencia. ¿Qué dice en el Salmo 105.36? Esta no lo noté. Hirió de muerte apretaste a los primogénitos de Israel. Entonces dijo de Egipto. Entonces está confirmando. O le damos las primicias a Dios o las damos al diablo.
Tú decides. Cuando se las das a Dios, Dios te multiplica. Cuando se las das al diablo, al contrario, te merma más. Ezequiel 44:29. Ezequiel 44:29. Dice, y las primicias de todos los primogénitos, perdón, y las primicias de todos los primeros frutos de todo. ¿Mandé? ¿Es el 30? Entonces aquí, error de dedo. Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo darán al sacerdote las primicias de todo cuanto amasen, para que repose la bendición en tu casa. No nada más en mi vida, en mi casa. O sea, yo me voy y mi casa está cuidada. ¿Sí? Yo me voy y mis hijos también están cuidados. Además, hemos visto la bendición con nuestros hijos tremendamente. Mira, voy a dar un testimonio. Una persona de las que vienen aquí me platicó. Quisieron secuestrar a su hija, pasaron por donde estaba y no la vieron. Ahí estaba, pasaron y no la vieron. O sea, es la bendición de Dios. O sea, en ti y en tu casa, dice aquí. O sea, no nada más la bendición en mi vida, en lo que toco. Dice que todo lo que toca la obra de mis manos es bendito, pero también en mi casa. ¿Se acuerdan de José? Dios bendijo a Potifar y todo lo que tenía por causa de José. Y no era la casa de José. Y bendijo Dios a Potifar y toda su casa por causa de José. Y al final bendijo Dios a Egipto, todo el pueblo, todo el país de Egipto por la vida de José. Y a su casa. No, obviamente la bendición de Dios estaba con el. Por eso te digo, está conmigo en mi casa y lo que me rodea va a ser bendito. Es más, soy de tanta bendición. Cuando llego a una tienda y la tienda está sola, la tienda se llena en ese momento. Para que vean. Así es así que la bendición de Dios va conmigo. Amén. Es la bendición de Dios y la gente no lo entiende. Bueno, vamos a pararle aquí, no me voy a extender mucho. Padre, te damos gracias, Dios, por esta semilla sembrada, por esta palabra declarada, leída, y en el nombre de Jesús de Nazaret, cada uno de nosotros somos, como dice tu palabra, ese dador alegre. Entendemos la palabra, Padre, la ponemos por obra, Padre, porque sabemos que tú no eres mentiroso, sabemos que tú multiplicas abundantemente todo lo que entra y tú te vas a hacer cargo de nuestras vidas, Padre. No necesitamos nada porque tú eres nuestro suplidor, nuestro proveedor, y no solamente ahí para la cosa, para suplir necesidad, sino que también los deseos de nuestros corazones son cumplidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por